Saludos formalmente, bienvenidos al programa número 39 de Desafío 2019, ya en la quinta temporada, aquí en la pantalla de C5N. Inevitable, es insoslayable. Vamos a ocuparnos de, sin duda, la noticia del día, que son los datos del INDEC, los datos más dramáticos del gobierno de Mauricio Macri, los nuevos datos de pobreza, los nuevos datos de indigencia, que les adelanto, ahora lo vamos a desarrollar en una columna, no son los peores datos que va a mostrar este gobierno y enseguidita les explicamos por qué. En la columna Emanuel Álvarez Agis, en su desafío, hoy va a explicarnos si Argentina puede aplicar para la renegociación de la deuda, el próximo gobierno, todos presumimos que va a ser el gobierno de Alberto Fernández, el modelo que usó Uruguay para negociar con los acreedores privados. Tenemos también una mesa para preguntarnos, ¿Macri ya fue o sí se puede, como el sábado pasado está intentando ahora con lo que el gato ha llamado el Macri Tour? Tenemos también otra mesa para ver cómo se forma un gobierno. Imagínense ustedes con un resultado que los pone allá al borde de asumir 4 años de gestión y tenés que generar una burocracia tal como para llenar miles de puestos de trabajo. Bueno, 2 de las personas que están trabajando en el equipo de Alberto Fernández nos van a contar cómo se va armando un gobierno. Hoy nos damos el lujo, como semana por medio, de tener a La Mirada Poderosa, nuestras cronistas villeras, que en el día de hoy nos van a contar, nos van a mostrar un informe sobre las escuelas de gestión pública y con una joyita, con una perlita. Ellos se dan el lujo de conseguir lo que muchos periodistas de primer nivel, reconocidos, con nombres de mucha trayectoria, no consiguen. La palabra de Noam Chomsky sobre el tema. Pero como les decía, vamos ya a lo que es la noticia del día, que son los datos de pobreza e indigencia que dio a conocer hoy el INDEC. Hay mucha gente que ya decidió el voto. Lo decidió y eso quedó reflejado el 11 de agosto. Ahora hay mucha gente que o está revisando el voto, o todavía no lo ha decidido, o no ha participado en las PASO y quiere participar el 27 de octubre en la elección general. Una pauta para decidir qué hacer es hacerle caso al presidente. Hacerle caso al presidente que ya en campaña había enumerado como sus 3 objetivos principales: combatir al narcotráfico, unir a los argentinos y pobreza cero. Entendido pobreza cero como ir rumbo hacia la pobreza cero, ir bajando una pobreza de el 25-27% aproximadamente de personas que dejó el gobierno anterior. Y después dijo, y lo reiteró varias veces, yo quiero que me juzguen por cómo resultó el compromiso de pobreza. Así que para aquellos que todavía están decidiendo qué hacer, una posibilidad es hacerle caso al presidente y evaluarlo según él pidió. Recordemos. Ya hace 1 año y medio que después de tener mucho tiempo un INDEC manipulado, que ocultaba la realidad y nos mentía, los argentinos pudimos conocer la verdad sobre la pobreza y saber cuál era el punto de partida para empezar a reducirla. Como dije ya más de una vez, esta es mi principal preocupación y prioridad. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. Quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. Al día de hoy ya se sabe, la pobreza creció del 27 y pico al 30. Acá tenemos los datos. Estos son los datos del INDEC de hoy. Primer semestre, para hacer comparaciones homogéneas, tomamos el mismo semestre porque entre un semestre y otro hay cambios de estacionalidad, cambios estadísticos. Primer semestre 2017, 28,6. Venía bajando hasta que pasaron cosas en 2018 y la pobreza, que venía bajando del 27,3, salta, el dato que se conoce hoy, a 35,4. Número frío, ¿no?, cuando uno lo da en porcentaje. ¿Qué es 35,4? Son 10 millones de personas. 10 millones de personas
contabilizadas en grandes aglomerados urbanos. Si uno los proyecta a todo el país, llega a cerca de 15 millones de personas en situación de pobreza. ¿Qué significa? Que viven en hogares con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de consumo. Ahora, hay una situación peor. Dentro de este 35,4, hay un 7,7 de indigentes. Es decir, personas que viven en hogares que ni siquiera pueden acceder a una canasta de alimentos básicos. ¿Qué es pasar hambre? Que no es otra cosa que pasar hambre. Los indigentes, así como proyectando el número de pobres, son más de 10, entre 10 y 15, según si uno incorpore o no los aglomerados pequeños. Los indigentes son 2.169.000. 2.169.000 personas que pasan hambre. Hay algunos datos que destacan y que muestran situaciones aún peores. En Resistencia, lo que en el promedio del país era 35,4, en Resistencia es 46,9. En Concordia, que se ha transformado en algo así como la capital de la pobreza es 52,9. En el Gran Buenos Aires supera también el promedio, 39,8. Motivos, y hay muchos motivos, pero el principal es sin duda, o uno de los principales es sin duda este que estamos viendo acá, y que son datos que casualmente dio a conocer el INDEC hoy mismo. Pérdida de poder adquisitivo. Hoy el INDEC dio a conocer la evolución del salario hasta julio. Si uno compara julio de este año con julio del año pasado, el salario promedio de la economía aumentó 42,9 contra una inflación en ese mismo periodo de 54,4. Haciendo bien las cuentas, eso implica una pérdida de poder adquisitivo de 7,5%. 7,5% que se suma a una pérdida que venía de arrastre, que venía acumulada, y que hace que en los casi 45 meses que lleva el gobierno de Macri, la pérdida del poder adquisitivo no es menor al 20%. Una catástrofe, realmente una catástrofe, un quinto de pérdida de poder adquisitivo. Y para terminar, le decía que lo peor no pasó, porque estos son los datos de pobreza, el 35,4 o el 7,7 de indigencia, son datos del primer semestre del 2019. Todavía falta el número del segundo semestre, que sin duda van a ser peores los datos que los del primero. Se van a conocer recién en marzo del año que viene por cronograma del INDEC. Es decir, que para concluir, podemos decir que el gobierno de Mauricio Macri aumentó en no menos de 10 puntos porcentuales la pobreza, de un 27-28 a 37-38, que va a terminar cuando en marzo del año que viene se conozca los datos del segundo semestre de 2019. Me llamó la atención que tanto en el discurso del sábado, en la marcha en Barrancas de Belgrano del Sí se puede, como hoy en Junín, la segunda aparición de Macri, esta vez con María Eugenia Vidal, se dirigiera a la clase media, o sea, omitiera por completo en su discurso las clases populares, los trabajadores, los pobres, los excluidos, este 35,4, y lo hizo muy explícito. Fíjense si no, cómo se dirige claramente, a quién se dirige, a quién le dirige el discurso para tratar de conseguir el milagro de revertir el resultado del 11 de agosto. Macri anteayer en Barrancas de Belgrano. Sé que estos años, especialmente el último año y medio, fue muy difícil. Y sé que ustedes, la clase media, fue la que hizo el mayor esfuerzo. Pero quiero decirles que los escuché, que tomé nota, que lo entendí. Pero también les quiero decir que lo que viene es distinto. Ahora viene el crecimiento, ahora viene el trabajo, ahora viene la mejora del salario y viene el alivio en el bolsillo y el fin de mes. Falta que dijera ahora vienen los brotes verdes y el segundo semestre y demás.
Sin duda los que estaban ahí eran básicamente clase media alta. Ahora, no tenía por qué omitir en el discurso al resto. Lo mismo que el sábado reiteró hoy en Junín, Mauricio Macri. Quiero decirles también que sé que el mayor peso de este último año y medio cayó sobre la clase media. Y que los escuché, que entendí, que tomé nota, pero que ahora viene algo distinto. Viene el crecimiento, viene el trabajo, viene la mejora del salario y el alivio a fin de mes y en el bolsillo. Estamos aquí con alguien que tiene el mérito de haber sido el primero en estudiar a fondo el macrismo. Gabriel Bomaro, gracias por venir. Lleva publicado 2 muy buenos libros para quien quiera entender al macrismo. El primero, si no me falla la memoria, es Mundo Pro. El otro es La larga marcha de Cambiemos. Y Facundo Nehamkins, muy reconocido consultor, encuestador. Y a los dos les voy a empezar haciendo la misma pregunta. ¿Macri ya fue o sí se puede? Por favor, dale. La primera es una pregunta que va a responder el tiempo, la historia, y que además va a tener mucho que ver con las características que tenga el gobierno de Alberto Fernández y cómo le vaya a ese gobierno. Es difícil ya está dando por resuelta la elección. Bueno, digamos, creo que la diferencia es casi indescontable, ¿no? No veo ningún análisis que plantee que hay un escenario posible de que haya balotaje o segunda vuelta. Todos los escenarios dan por descontar la elección, por eso es hasta un poco, digamos, aburrida la campaña electoral, porque no tiene atractivo, le falta pimienta, yo le decía a un colega tuyo fuera de cámara, digamos, no nos llaman porque no nos fue bien a los encuestadores o a muchos encuestadores, pero tampoco nos llaman porque ya todos dan por... No tiene gracia. No hay expectativa. No hay expectativa en el resultado, salvo en algunos distritos puntuales. Eso en cuanto al ya fue. A mí me parece que el sí se puede, a lo que apunta, es a reafirmar la identidad, digamos, más, yo te diría que tiene que ver con la imagen de cuando hay un corte muy profundo y se hace como una especie de torniquete, tratar de conservar el voto más duro, el núcleo duro del PRO, que no es poco, de Cambiemos, que fue del 32%, de una situación económica que, como vos bien describías con los números del primer semestre. Es decir, esos fueron los números que fueron determinantes en el resultado de la elección. Hubo un porcentaje de la población que acompañó a esa opción política, y cuando uno, digamos, observa el discurso que en la campaña, que se trasluce en las publicidades del PRO, es un discurso que no apela al conjunto, sino apela al quiénes somos. Es un discurso de consolidar reafirmación, lo que sí, de reafirmación de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, somos los que no toleramos esto, los que queremos este país, digamos, como que algunos de esos valores son valores que son comunes a todos los argentinos, digamos, no tendría por qué ser solo exclusivamente de los que votaron al PRO. A mí me parece que la campaña en ese sentido es inteligente, entre comillas, si se hace podría decirse que es conservadora. Es una campaña realista. Yo la definiría más como realista y que tiene en cuenta, digamos, cuáles son las posibilidades de Cambiemos hoy. Me parece que, digamos, es como si viste como la sala de emergencia, primero en la emergencia, pasar la elección, pasar lo mejor posible la elección, y después se verá, digamos, él tiene muchas más herramientas que yo para pensar cuál puede ser el futuro de Mauricio Macri y del PRO más adelante. Yo lo que te diría es, el futuro de Mauricio Macri no lo puedo saber, sí te diría que el futuro de la oposición en general, del mundo no peronista o del mundo antiperonista, cuando gobierna el peronismo, tiene mucho que ver con el éxito o no y la duración del ciclo. Eso también va a ser muy determinante para ver cómo se termina configurando la oposición. Gabriel. Yo creo que hay algo muy clave, que es que Macri consolidó su liderazgo hacia adentro de su partido y de su fuerza, de su coalición política, en base a ser un líder popular con votos. Ajá. Entonces me parece que cuando se quiebra una cosa, se quiebra un poco la otra. Me parece que hay algo ahí que estaba atado a la misma lógica, que es que cuando Macri deja de ser un líder ganador, competitivo, por lo menos lo que parece ya a todas luces que por ahora lo es, o lo dejó de ser, eso impacta muy fuertemente hacia adentro. Entonces creo que Macri va a tener serios problemas, no solamente para consolidar una fuerza legislativa y de oposición más o menos cohesionada, sino para ser él la cabeza de eso hacia el futuro. Tomemos por caso lo que pasó en Mendoza, por ejemplo, ayer. Digamos, a mí me parece que el discurso
de Cornejo fue un discurso más pensando en construir la oposición que en si se puede, me parece. Digamos, cuando yo, por lo menos, digamos, he leído de ese modo, Cambiemos vale como espacio, es un espacio que hay que conservar, ahora hay que dar de vuelta un poco esa lógica de cómo se construyen los equilibrios de poder y quién entre radicales, quién conduce eso. macristas, Exactamente. coalición cívica y demás. Exactamente. Los invito para que después se sume en la mesa a escuchar el análisis de José Nathanson. Buenas noches, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, vamos a hablar ahora, a tratar de pensar el post-macrismo. ¿Qué va a quedar del macrismo una vez que Macri se vaya del poder, cuando, como todo indica, entregue el gobierno el 10 de diciembre a Alberto Fernández? Vos decías recién, fue un acto de clase media el de Barrancas de Belgrano, el de Junín. El hecho de que haya iniciado esta especie de gira en Barranca de Belgrano me parece que es bastante sintomático de cómo el macrismo se está replegando a lo que fue su cuna original, a la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la frase más resonante de la campaña macrista hasta ahora, el famoso "no se inunda más, carajo", hace alusión a una obra municipal, a una obra que se hizo en la ciudad de Buenos Aires hace, no sé, varios años, como si no hubiera habido en todos estos 4 años nada que mostrar a nivel nacional. Seguramente, como no hubo nada que mostrar, o por lo menos no encontraron algo a esa altura, tuvieron que referirse al entubamiento del arroyo Maldonado. Ahora, cuando uno empieza a pensar qué va a quedar del macrismo después de octubre, después de diciembre, lo primero que me parece vale la pena hacer es un conteo de recursos institucionales y territoriales. ¿En qué se va a sostener el no peronismo a partir de diciembre? Y en ese sentido uno puede decir, bueno, en primer lugar van a tener 3, 4 provincias, Mendoza, Corrientes, Jujuy y quizás la ciudad de Buenos Aires, aun cuando el antiperonismo y el radicalismo vivió una especie de fenómeno de fuga de capitales, ¿no? Porque perdió Santa Rosa, perdió Córdoba, perdió Paraná, perdió Santa Fe. De todos modos va a conservar 3, 4 provincias y unas cuantas intendencias, y vamos a ver ahora unas placas donde podemos ver cuál va a ser la fuerza legislativa posible, la potencia legislativa del no peronismo a partir de diciembre, si más o menos se conservan, se replican los votos de las PASO. Fíjate, Cambiemos y la Unión Cívica Radical sumados van a tener 104 diputados contra el resto de las bancas en poder de las diferentes facciones o los diferentes grupos que forman parte del oficialismo. Veamos ahora lo que va a pasar en la Cámara de Senadores si se replica los votos de diciembre, en los cuales Cambiemos va a también mantener una minoría de 26 bancas contra el resto en poder del no peronismo. Es decir, aun si pierden, como todo indica que va a suceder, el macrismo o el no peronismo va a retener una cantidad de recursos territoriales e institucionales importantes. Lo que yo veo, Marcelo, y me parece que es una primera conclusión importante, es que se van a abrir, me parece a mí, 2 líneas sobre cómo pararse frente al gobierno peronista. Una línea más pragmática, que probablemente lidere, que probablemente encarne Rodríguez Larreta si retiene la ciudad de Buenos Aires. Quizás Vidal como cara del no peronismo en la provincia de Buenos Aires. Al no peronismo siempre le cuesta encontrar un referente importante en la provincia de Buenos Aires. Quizás Vidal, aún perdiendo, pueda ocupar este lugar. Una línea más pragmática que pueda de algún modo tener algún tipo de diálogo con el mundo peronista, ¿no? Esto me parece que va a ser una línea. La otra línea es la que sin duda va a liderar Elisa Carrió, que va a tener un bloque de 15 diputados. Estuve haciendo las cuentas y da que Carrió, la coalición cívica, va a tener 15 diputados. Carrió tiene una enorme... José, dentro de los 104, 15. 15 de Carrió puros, que le responden directamente a Carrió. Carrió tiene, además de los 15 diputados, un enorme desenfado táctico para moverse tácticamente en la política argentina, tiene mucha visibilidad mediática. De hecho, Carrió viene siendo la gran conductora del radicalismo desde hace 10, 15 años sin tener votos. Un dato muy interesante, que es que el radicalismo uno lo puede conducir sin votos, uno no puede conducir el peronismo sin votos. Ahora, el radicalismo, Alfonsín desde el 89 lo condujo sin votos y después lo condujo Carrió también sin votos. Y posiblemente también, Marcelo, y esto dependerá mucho de cómo se resuelvan las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta como gran figura a partir de diciembre del no peronismo. Ahora, es una figura que va a tener obviamente el control del distrito más importante del país, pero que también va a tener un problema, que es que Rodríguez Larreta lo que tenía para ofrecer en términos políticos, ya de algún modo lo ofreció con Macri, esta épica de la gestión, esta épica municipal, el Metrobús, el Paseo del Bajo. Va a poder Rodríguez Larreta, desde el gobierno de la ciudad, reinventarse como cara de la oposición
de la oposición Claro, buen punto no peronista? ese, Es una buen pregunta punto. que me parece que vale la pena formularse. ¿Qué Entonces, más tiene para ofrecer que no sea la gestión, que ya demostró que en eso se puede discutir, pero que en eso tiene cosas para mostrar? Buen punto. sí, ¿qué va a ofrecer de nuevo, diría yo, Rodríguez Larreta, a partir de diciembre? Entonces yo, para ir concluyendo, Marcelo, veo un no peronismo que va a seguir existiendo, que va a tener seguramente, que va a vivir una puja entre dos líneas, una línea más pragmática y una línea más ideológica, y por debajo de eso, como dijimos la otra vez, el pueblo no peronista, el pueblo macrista, la sociedad macrista, que será un 30, un 35, un 40%, y que a partir de diciembre va a seguir existiendo y con la cual, creo yo, el gobierno de Alberto Fernández va a tener que entablar algún tipo de diálogo. Gracias, José. Bueno, si querés venir, sumate aquí a la mesa con Gabriel y con Facundo. ¿Les parece acertada esto que yo mencionaba, que en momentos de, bueno, vos la denominás realista, yo digo conservadora, tratar de repuntar o aglutinar, amalgamar lo que tiene, hacer una referencia tan explícita a la clase media omitiendo a todo el resto? ¿Cómo entendieron, cómo leyeron eso? Yo creo que hay un poco de realismo y un poco de imposibilidad. Me parece que están las dos cosas. Creo que el realismo es como, digamos, se decía bien, la idea de, bueno, voy a intentar conservar lo que puedo conservar. Probablemente el voto duro de las clases bajas lo perdí, voy por el voto que perdí, pero que puedo recuperar de las clases medias. Hasta ahí hay una idea clara. Ahora, recién ahora empieza a haber algo de esperanza de lo que puede venir después de octubre, para mí un poco tarde, y hasta ahora todavía seguía el discurso de hay que sufrir para llegar a un paraíso. Entonces, digo, me parece que recién ahora el gobierno empieza, tarde para mi gusto, de un modo poco verosímil, a construir alguna promesa que pueda ir más allá de ese núcleo duro que está dispuesto a todo con tal de que de que no vuelva el peronismo y de que esta oportunidad histórica del centro derecha y del no peronismo duro perdure. Más allá de eso me cuesta hasta ahora encontrar un discurso atractivo que pueda ser audible y hasta votable por algo más que ese núcleo duro. Tampoco veo que la clase media baja pueda comprar un discurso del esfuerzo de ese modo. Digo, Más aún después de los datos de hoy, ¿no? Exactamente. Porque los que bajaron de la línea eran clase media baja. Sin duda, sin duda. Y pasaron a ser pobres. Que tuvieron algún acercamiento con Macri y el macrismo en otro contexto, pero creo que hoy no lo escuchan. Facundo, vos que medís la opinión pública, digamos, y que estás viendo lo que pasa en la sociedad, uno tiene la sensación de que hay un sector de la sociedad, que es el 30, el 40%, depende cómo uno lo mida, que no va a votar nunca peronismo, digamos, pero que al mismo tiempo le cuesta sumar el 10-15% necesario para derrotar un peronismo en la elección. Después de este tercer fracaso del no peronismo en el gobierno, ¿cuántos años te parece que pueden pasar hasta que el no peronismo pueda construir una opción? Depende del éxito que tenga el peronismo en el gobierno. Digamos. Eso es proporcional a eso. A ver, si uno cuenta lo que pasó, por ejemplo, en el ciclo de Menem, Sí. esa oposición apareció por izquierda, ¿no? En el sentido que fue primero el Frepaso, como apareció en la Ciudad de Buenos Aires, y después la articulación con el radicalismo, siempre el radicalismo como articulador de la alianza no peronista o del mundo no peronista. Ese ciclo duró 10 años, porque fue exitoso en lo económico en el sentido que, aunque sea, digamos, con desocupación, con desempleo, ese ciclo generó una estabilidad, generó, digamos, la certeza en el tiempo de que uno podía consumir determinadas cosas para un sector amplio de la sociedad. Después, el ciclo siguiente duró 12 años. Y que es el kirchnerismo, y la salida vino por derecha, es decir, cuando el peronismo pendula hacia la izquierda, la salida viene por derecha, que fue, bueno, digamos, primero la encarnó también en la Ciudad de Buenos Aires el PRO, y después la articulación nuevamente con el radicalismo. Si a Alberto Fernández le fuera medianamente bien, como los otros dos ciclos anteriores, bueno, digamos, seguramente mínimo de 8 años, digamos, si en el primer gobierno de Alberto Fernández no es bueno, no fuera exitoso, yo creo que ahí todavía crece más la incertidumbre de por qué lado puede salir la salida, porque ahí quizás podemos estar ante una crisis de todo el sistema político. Es decir, hay una expectativa de que el peronismo, aunque sea, digamos, en su versión más inclinada a la derecha, una versión más de izquierda, genera un ciclo largo de estabilidad política y económica. Si esta vez el peronismo no puede cumplir esa promesa que muchos argentinos están esperando, la salida puede ser incierta.
Por último, déjenme una pregunta antipática, por sí o por no. Lo de Mendoza ayer, el triunfo holgado del radicalismo en Mendoza, ¿puede llegar a cambiar el resultado del 27, sí o no? Me parece que el propio protagonista ya dijo que no, dijeron que era algo local. Facundo. No, yo creo que es una elección local y Yo que no voto tuvo- que no también. Vos también que no. Vot no. Nos vamos ahora en instantes, enseguidita, a ver si el modelo uruguayo es uno de los grandes desafíos del próximo gobierno, la renegociación de la deuda. Por un lado con el Fondo Monetario Internacional, por el otro con los acreedores privados. Para este segundo caso, ¿es válido el modelo uruguayo? Emanuel Álvarez Agis nos lo va a responder. Emanuel, muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Salida de la uruguaya. Salida del Uruguaya. Antes decía que la salida era por Ezeiza, ¿no? Sí, yo tengo un gran amor por el pueblo uruguayo, pero podría ser sentarse a tomar mate y esperar a ver qué pasa. Ajá. Digamos. Pero lo que vamos a ver hoy, y vamos a hacer primera vez, creo, columna en 2 lunes distintos. ¿Cómo es eso? Bueno, hoy vamos a ver cómo salió Uruguay de este lío, y el lunes que viene lo vamos a hacer con Argentina. Ah, los dejás con suspense. Y bueno, un poquito, digo, quiero decir, íbamos a meter las dos cosas en el mismo programa, pero reperfilamos lo de Argentina, así que Ay, lo pateamos perfecto. para adelante. Fíjate, primera placa simplemente para entender qué le pasó a Uruguay en el año 2002, que fue cuando reperfiló la deuda, caída del producto de 7%, brutal caída del producto de Uruguay. Uruguay venía muy afectado por crisis asiática, Y Argentina. crisis de Brasil, y lo que lo termina de matar es la Argentina, que le pone la tasa de desempleo en 17%. Ahora, primer punto, y vamos a mirar todo esto en esta clave. Después del reperfilamiento, Uruguay empieza a crecer. Digamos, primer punto. Después del reperfilamiento, Uruguay empieza a crecer y el desempleo empieza a bajar. Vamos a ir mirando placa a placa qué pasó con cada una de las variables importantes en el reperfilamiento de Uruguay. Hasta ahí el modelo funciona. Hasta ahí parece, cayó, reperfiló, empezó a crecer. Vamos a la siguiente para ver un poquito qué pasó en otro tipo de variables que son importantes como reservas, como deuda, etcétera. Reservas. Fíjate cuál fue el impacto de Uruguay. Este es un punto interesante. El año donde Uruguay entra en crisis, la caída de reservas es absolutamente marginal. 12.900 millones de dólares a 12.000 millones de dólares. Prácticamente nada. Prácticamente nada. Y fíjate que una vez que Uruguay reperfila, el crecimiento empieza a ser... Esto es por muy ingreso fuerte. de capitales. Esto es Básicamente. primero por ingreso de capitales y después porque Uruguay rápidamente cuando reperfila retoma acceso al mercado internacional de deuda. Digamos, con una reperfilación, ahora lo hablamos al final, muy amable. Vamos a la siguiente. Déjame, bien, el resultado fiscal. Gran punto el resultado fiscal. ¿En qué sentido? Mira, muchas veces se ha dicho en estos 2 semanas, una semana desde que Alberto Fernández dijo tal vez podemos ensayar una salida de la uruguaya, que en realidad la clave de la salida uruguaya es que Uruguay ya había hecho el ajuste cuando anuncia el reperfilamiento. Y se ha dicho erróneamente, en muchas notas, que Uruguay tenía un superávit de 3% cuando anunció el reperfilamiento. Es absolutamente falso. Es falso. Es absolutamente falso. Ese 3,1 es falso. Claro, Uruguay tiene el 3,1 el año posterior al reperfilamiento. Y de hecho, el reperfilamiento de Uruguay se empieza a discutir a fines de 2001. O sea que el dato fiscal cerrado que tenía el Uruguay cuando reperfila es un punto casi Reperfilar de déficit es, fiscal. reperfilar es patear hacia adelante los vencimientos. En el caso de Uruguay, que es el modelo uruguayo, sin quita ni de capital ni de intereses. Denme 5 años más para pagar. Exacto. Este es un punto importante. Fíjate, Uruguay dice, ¿cuál fue mi último número fiscal? 1% de déficit. ¿Cuánto va a cerrar Argentina este año? 1.3, 1.2. Mismo punto de partida. Y Uruguay le promete al mercado alcanzar el equilibrio fiscal el año en el que está reperfilando. Con lo cual el mercado a Uruguay le da una carta blanca. Le dice, te confío en tu promesa. Que cumple. Que finalmente, gran punto, Uruguay en 2003 cumple. ¿Por qué cumple Uruguay en 2003? ¿Por qué? Este es un punto importante. Uruguay hizo un ajuste muy fuerte
bajó el gasto muy fuerte, subió los impuestos muy fuertes, pero fundamentalmente en 2003 pasa algo muy relevante para Uruguay, que es que Argentina crece al 9%. O sea, tanto la entrada de Uruguay en la crisis como la salida de Uruguay de la crisis se explica básicamente por Argentina. En buena medida se explica por la crisis argentina. Vamos al último punto y el más sensible. Reperfilar es, como vos decías, patear para adelante. Procrastinar, dicen los psicólogos, lo hago a la tarde, dice uno el domingo al mediodía, digamos, cuando tenés algo que hacer en tu casa, decís, bueno, lo hago a la tarde, domingo al mediodía, a la tarde, ¿qué decís? Lo hago a la noche, y el domingo a la noche, ¿qué decís? Lo hago el otro domingo. Eso es reperfilar, básicamente, es patear para adelante. Ahora la pregunta es, pateaste para adelante el problema. Ahora, cuando vos reperfilás la deuda, pateás para adelante para en el medio resolver algo. Sí. Si haces como en tu casa, que si el otro domingo, y nunca lo haces, el día que te cae el problema, te das cuenta que no hiciste los deberes. Vamos a ver qué le pasó a Uruguay cuando reperfilió con la deuda, que es el gran punto. Fíjate, 2002, y mirá la dinámica, 2001-2002. Uruguay tiene 55% de deuda respecto a su PBI antes de entrar en crisis. La crisis en Uruguay es una devaluación, la moneda se duplica por 2. Lo que le hace saltar el peso de la deuda. Y lo que le hace saltar el peso de la deuda. Fíjate, 110% en 2002. Reperfila, 112%. Con lo cual yo acá me imagino economistas uruguayos diciendo, les dije, no era una solución reperfilar la deuda. Fíjate la trayectoria de la deuda de Uruguay. Les dio la razón. A posteriori del reperfilamiento. Por eso en el caso de Uruguay, el reperfilamiento que fue, finalmente fue decir esto, te debo $100. Uruguay tenía un acuerdo con el fondo que le decía, mira, lo que le debes $100, sacale 50 y pasá de verle 50. Uruguay que dijo, si yo hago eso, no vuelvo nunca más al mercado voluntario de deuda y quedo preso del Fondo Monetario Internacional. Gran punto, el Fondo Monetario Internacional estuvo en contra del reperfilamiento de Uruguay. Y lo hicieron igual. Lo hicieron igual y en todos los indicadores Uruguay fue exitoso. El lunes que viene, si querés, vemos si Argentina lo puede hacer. Te recomiendo un librazo antes de eso. ¿Qué es? De la banca Baring al FMI, de Norberto Galazo, una historia de la deuda argentina, contada por, a mi gusto, uno de los mejores historiadores de Argentina. El próximo lunes nos va a contar si esto que en Uruguay funcionó puede funcionar aquí en la Argentina. Enseguidita, en instantes, ¿cómo se forma un gobierno? ¿Cómo se forma? No es pavada de cosa, hay un montón de casilleros en los organigramas que llenar, ni hablar los principales ministerios. Bueno, hay gente que ya está trabajando y preparándose y enseguida nos va a dar puntas de cómo se forma un nuevo gobierno.